salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. La lectura bíblica de esta mañana, mis queridos hermanos, la encontramos en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. Voy a solicitar que una vez más invitemos la presencia divina para nuestra reflexión de esta hora. Oremos. Querido Padre Celestial, tu palabra es clara. No nos habla de no sé cuántas cosas, sino de una cosa en particular, a través de la cual van a fluir como raudales todas las riquezas de tus misericordias y de tu gracia. Concédenos con la provisión y el regalo de tu Espíritu, el que podamos disponer nuestro corazón para experimentar y vivir esa cosa que trae en su estela las demás bendiciones. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, una vez más saludo para todos, para los que se han unido en estos últimos minutos en las diversas latitudes, y saludo particularmente a los hermanos por allá de Europa, por razón de, bueno, de la distancia, aunque ahora las distancias son iguales a través de estos medios, ¿verdad? El Señor les acompañe a todos con su gracia y podamos permitir que su palabra no vuelva a Él vacía en lo que a nosotros respecta, sino que haga exactamente lo que debe hacer, cumpliendo el propósito para el cual Dios la envió. Vamos, hermanos, a hacer un recuento. Un servidor ha visto la necesidad, ha sentido la necesidad de que apuntalemos un poco más lo que ayer mencionamos en relación con el pecado, en razón de que es el asunto fundamental sobre el cual se construye el resto de cosas en las doctrinas y en la doctrina que tiene que ver con la justificación por la fe. Así es que vamos a apuntalar un poco más, porque realmente, y eso creo que lo comprobamos con frecuencia, en muchas ocasiones nosotros, con el mejor deseo, nos mudamos de atrio, pero traemos buena parte de la mudanza. Cambiamos el domingo por el sábado, pero algunas cosas
y no lo sabíamos y quizá no lo sabemos, las hemos traído y el Señor, por supuesto, dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así es que vamos a empezar nuestra presentación, repasando la naturaleza y el proceso del pecado. Ayer comentamos varias cosas y vamos a enumerarlas tal como les van a aparecer en pantalla. Del pecado dijimos en primer lugar que es un principio, importante eso, que es un principio en pugna con la gran ley de amor que rige el universo. Y ese principio, un principio es algo que no lo podemos agarrar, que no lo podemos palpar, que no lo podemos ver, pero ese principio se manifiesta cantidades de veces, todos los principios se manifiestan. Entonces, el pecado, que es un principio, se materializa en la transgresión de la ley. Así de sencillo, eso nos lo dijo la inspiración. Luego también nosotros repasamos que la ley se transgrede o pecamos por, punto número 2, por comisión, por omisión o por motivo. Y que de manera muy, pero muy especial, Dios ve el motivo incluso más que los otros aspectos en muchas ocasiones. Ilustrábamos con que perfectamente se puede una persona encontrar en la situación donde hace una obra de beneficencia y esa obra es buena externamente, independiente del motivo, el necesitado recibe una ayuda, no interesa el que la da qué motivo tiene, pero que el cielo anota el motivo y anota la obra de acuerdo es al motivo, no al hecho externo. Lo hice para que me vieran, lo hice para no perder mi estatus y mi, ¿qué digo yo? Mi fama como cristiano, en fin, motivo. El pecado entonces es la comisión, que son la ejecución directa del mal, la omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y si la motivación es egoísta, pues obviamente el Señor anota ya hipocresía, que es una de las cosas que Dios más aborrece. Muy bien, en el Salmo 32, como punto 3, en el Salmo 32, 1 y 2, nosotros vimos una síntesis completa del amplio espectro del pecado, y quizá permítanme aquí agregar algún detalle ilustrativo que ayer no comenté. Ustedes recuerdan que presentamos del intérprete de la Biblia o del diccionario para el intérprete de la Biblia, donde dice que hay más de 12 términos para referirse al pecado en el Antiguo Testamento. Pero Dios iluminó a David para que en los 4 términos del Salmo 32 nos comprimiera, por así decirlo, todos esos términos que pues no están a nuestro alcance y no necesitamos para efectos de lo que Dios quiere en nuestra vida. No necesitamos conocer con detalle todas esas minuciosidades precisas. Pero en estos 4 términos se agrupan las cosas. A ver si lo ilustramos con los colores, por ejemplo. El pechá, el rojo. Entonces, el rojo hay diferentes tonos. Hay el rosado, un rojo más intenso, un rojo vivo, etc. Entonces, de esa manera, en el Salmo 32 tenemos todo lo que pueda constituir pecado en esos términos. Muy bien. Ahora, en ese mismo Salmo, como punto siguiente, nosotros encontramos diferencias. Diferencia entre el pecado propiamente dicho y las consecuencias del pecado. Y ahí es donde tenemos problema, al igual que con el punto B, que está ilustrándose en ese punto 4, la diferencia que hay entre el mal y la culpa. Hay una diferencia entre el mal y la culpa. Y en el punto 5, dentro de este marco,
encontramos nosotros que esos primeros tres términos, o los tres términos, los dos primeros y el último, Peshá, Hatá y Ramillá, corresponden a la culpa, pero ese término Awón pertenece al ámbito del mal. Y avanzamos para repasar este punto, repito, que es el que queremos que quede bien apuntalado. La iniquidad, en el Salmo 32:2, que se ha traducido como Awón. ¿Qué significa eso? Mal moral, distorsión moral, perversidad, travesura, trastada y en algunos contextos particulares, culpa. Pero ayer destacamos eso. Está relacionado con un estado interno deformado o torcido. Y presentamos los versículos, y ahí los tienen en pantalla, donde se usa ese término. Isaías 1:5 y 6, Salmo 51:5, hay algunos otros, donde destaca la maldad, una cualidad, y claramente entonces se alude, como seguimos leyendo, que este término está refiriéndose a la naturaleza pecaminosa, de la cual repasamos en la diapositiva siguiente. Bueno, antes de eso vamos a explicar un poquito más esto del mal y la culpa. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios está equivocado, ¿sí? Claro que sí. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios está equivocado. Pero no todo lo que está equivocado es transgresión y por lo tanto, no todo lo equivocado es pecado, en el sentido como la palabra lo presenta. Y vamos a ir a la Biblia, y aunque están ahí resumidos, les invito a abrir sus Biblias y leer directamente del texto físico, Romanos 8:20 a 22. Romanos 8:20 a 22. Leemos. Porque las criaturas, la versión que está en la pantalla dice porque la creación, porque las criaturas fueron sujetadas a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que las sujetó en esperanza. Porque las mismas criaturas serán libradas. La creación, dice otra versión, y en este caso más abarcante decir creación, porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Y podemos agregar el 23, y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. Muy bien. Entre estos versículos que hemos leído, ustedes encuentran en pantalla Hechos 3:19 al 21, donde nos habla en el mismo lenguaje, y vamos a leerlo. Hechos 3:19 al 21. Muy bien, está el discurso de Pedro, allá después de la curación del cojo, y le está hablando allá a los que lo están impugnando. Y entonces nos dice que así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes predicado, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Démoslo hasta ahí. Entonces, ayer leímos una declaración inspirada donde nos dice que la naturaleza, aunque es pecaminosa, la naturaleza pecaminosa, eso está siendo comprobado aquí por el texto bíblico, la creación sujetada a vanidad, no por voluntad propia, es que la creación no tiene voluntad. Los animales tienen instinto, pero no tienen voluntad. Los árboles, la tierra, el agua no tienen voluntad.
pero todas están sujetadas a vanidad o todas están sujetadas al problema de la pecaminosidad, el mal, no la culpa. Muy importante tener eso bien claro. Y luego, ayer puse otra vez la diapositiva completa de lo que ayer vimos como la solución a ese problema de la naturaleza pecaminosa, la solución a la WON. Ahí la vimos y vamos a avanzar. Salmo 32:2 nos dice, Jehová no culpa de iniquidad. El Señor, estamos leyendo juntos, el Señor no imputa la iniquidad. Jehová no atribuye, en cuya cuenta Jehová no imputa. A quien no contará Jehová la iniquidad. Y en la vida del cristiano, ese Awón, Primera de Corintios 15, 51 a 53, está en la pantalla la referencia. Primera de Corintios 15, 51 a 53, y vamos al texto. Nos dice cuándo y qué pasará con ese Awón. Primera de Corintios 15, 51 a 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Murieron corruptibles, pero son resucitados incorruptibles. Murieron con Awón, pero se levantan sin Awón. Y nosotros, dice Pablo, y es un misterio, como los que estamos vivos se nos transforma el cuerpo. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muy bien. Vamos, hermanos, a dedicar unos minutos y repito, veo que esto es muy importante porque el enemigo ha aprovechado y seguirá aprovechando algún criterio equivocado en relación con el pecado para por ahí hacer su obra en nuestro corazón. Por eso es muy importante lo que vamos a ver, que para muchos, pues yo sé, será un repaso, pero quizá para algunos sea un asunto que no lo habían visto antes. ¿Cómo es el proceso del pecado? Avanzamos. Romanos 6:13, y vamos a leer ese versículo, Romanos 6:13, nos habla de un cuerpo y de unos miembros que pueden estar al servicio de, depende. ¿Qué dice Romanos 6:13? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y ahí tenemos lo que la inspiración nos dice en relación con esto que acabamos de leer en Romanos. Las bajas pasiones se asientan en el cuerpo y actúan a través de él. Las palabras carne o carnal o concupiscencia carnal abrazan a la baja y corrupta naturaleza. Nótese, la carne de sí misma, por favor, esto es muy importante. Yo sé que lo sabemos, pero a veces no lo traemos a la mente. La carne de sí misma no puede actuar en contra de la voluntad de Dios. Ahí en la carne están asentadas, ¿verdad? De una manera, como decimos aquí, pasiva. Ahí están asentadas los problemas, hay problemas asentados, pero la carne de sí misma no puede actuar en contra de la voluntad de Dios. Por eso Pablo nos dijo en Romanos, usted tiene unos miembros. Usted decide al servicio de quién presenta esos miembros del cuerpo. Usted decide. Los miembros no se mandan a sí mismos. No es así. Seguimos leyendo. La voluntad
Es el poder gobernante en la naturaleza del hombre. Si la voluntad está dispuesta, todo el resto del ser estará bajo su mando. La voluntad, atención esto, la voluntad no es el gusto o la inclinación, sino la elección, el poder de decidir, el poder real que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerle. Creo que eso lo tenemos claro, pero es muy importante que esté muy presente en nuestra mente. Por favor, Santiago 1, 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15. Y vamos a leerlo antes de ver el resto que viene. Muy bien. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Aquí encontramos, a juicio de un servidor, el mejor texto bíblico que nos presenta el momento exacto en que ocurre el pecado. Y vamos a leer en la pantalla la enumeración del proceso completo del pecado. El proceso completo del pecado tiene 6 pasos, que ahí los estamos viendo. En primer lugar, la atención. Segundo, la consideración o evaluación. Tercero, deseo. Cuarto, decisión. Quinto, plan. Y sexto, acción. A ver si explicamos un poquito. ¿Qué quiere decir la atención? Bueno, algo que nos llama, como la palabra dice, la atención. Ocurrió una explosión a mis espaldas, un tremendo golpe. Eso llama mi atención y yo automáticamente dirijo hacia allá la vista. Eso es la atención. Ahora, cuando dirijo la vista hacia donde escuché que proviene ese golpe, entonces ahora vi que no fue un cilindro de gas que explotó e hizo tremendo sonido, sino que fue que se chocaron 2 carros. ¿Qué es eso? Evaluación. Ahora, esa ilustración no me sirve para el punto 3 y lo demás, porque eso, ¿qué deseos va a despertar? Pero ahora cambio la ilustración. Una persona que desarrolló el hábito desde niño, se lo desarrollaron de comer helados comercialmente y come helados, bueno, casi todos los días. Ahora toma conciencia de lo inconveniente de eso y toma decisión de dejar ese hábito. Se propone, le pide al Señor ayuda, va de pronto caminando por una calle desconocida que no ha transitado antes, no sé qué tipo de negocios hay, y de repente sus ojos se chocan, no porque estaba buscando, se chocan con un anuncio, con un cuadro donde hay un cono muy llamativo, y cuando ve eso, inmediatamente evalúa. Eso no es un objeto, eso es algo muy deseable. Él evalúa e inmediatamente, ¿qué surge adentro? Surge el deseo, surge el deseo. Ahora, hasta ahí, bueno, ¿qué va a hacer? Se le vuelve la boca agua y no resiste, toma la decisión de comerse un helado. Elabora un plan. El plan es muy sencillo, es dirigirse allá.
y es revisar en el bolsillo y entonces complementar o concluir el proceso, la acción. Pregunto, de acuerdo a Santiago, de acuerdo al texto de Santiago, ¿se necesita llegar al sexto punto para que sea pecado? ¿Necesitamos llegar hasta allá? No, y todo yo creo que sabemos que no. Entonces, ¿en cuál de los puntos enumerados ya se materializa, por así decirlo, en lo que respecta a la parte espiritual? Porque la materialización física puede ser en el punto 6. Pero hablando en términos de salvación, de la evaluación como Dios la hace, ¿en cuál de esos puntos ocurre el pecado? Atención, evaluación, deseo, decisión, plano, acción. ¿En cuál? Bueno, pueden contestar quienes deseen o contéstelo en su mente. Muchos piensan que el problema está en el deseo, pero resulta que por la naturaleza pecaminosa, tener las características que tiene, el problema no es que aparezca el deseo. Santiago, ¿qué nos dijo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La naturaleza pecaminosa propone, pero la voluntad decide, la voluntad dispone. Y ahí está el problema. Mientras está la atracción, pero no hubo la respuesta, no hubo pecado, no hubo concepción. Y el ejemplo de Santiago es áureo. ¿Cuándo es que hay concepción? Cuando se une, cuando el óvulo está atrayendo al espermatozoide, lo está atrayendo, ahí no hay concepción. Hay un tiraje, hay un imán, por así decirlo, pero no hay concepción. La concepción es cuando ya interactúan, cuando ya se funden, ¿verdad? Ahí hubo concepción. En este caso, la naturaleza pecaminosa se despierta el deseo, hay ese tiraje, hay ese imán, pero si la voluntad no responde sí, no hubo pecado. ¿Tenemos aval para eso? Claro que sí. Leámoslo en la declaración inspirada siguiente. Cuando un pensamiento impuro es aceptado y un deseo no santo es acariciado, se forma un propósito rebelde. La pureza del alma es manchada, su inocencia es arruinada. Así las tentaciones prevalecen y el infierno se lleva la victoria. Así es que es claro que no, el pecado no es el deseo que aparece de repente, y sería largo entrar a más consideración de eso, pero sino cuando, ¿qué? Cuando ese deseo no santo es acariciado. ¿Y es acariciado por quién? Pues por el pensamiento. En el momento de que la conciencia, y a ver, lo explico un poquitico, aparece el deseo de manera automática. El muchacho que miró o la persona que miró el helado, no se propuso y no dijo con un razonamiento largo, bueno, es un helado, a ver, ¿será que me van a dar ganas, no me van a dar deseos o no? No, eso surgió automáticamente. Automáticamente surgió el deseo por razón de todos sus antecedentes. Surgió ese deseo. Ahora, hay un momento en que, como se está anhelando tanto eso, el Espíritu Santo le dice, ¿qué estás deseando? ¿Qué estás deseando? Es el momento de pedirle al Señor y saltar afuera, de pedirle al Señor el dominio de la mente, el salir de ese pensamiento que está acariciando. Es el momento, porque cuando se acaricia, como la cita nos dice,
Cuando se acepta, entonces, en ese momento ocurre el pecado. Por supuesto, estamos hablando a nivel de la mente. Y ahí es donde Jesús dijo, si miras y codicias, ¿verdad? Ya, codició, ¿qué fue lo que hizo? ¿En qué consistió el que codició? Ok, en que el pensamiento impuro fue aceptado, en que se despertó un deseo y ese deseo se acarició allá en la mente. Muy bien, avancemos porque vamos a entrar al siguiente punto. La naturaleza propone, ya lo dijimos, la concupiscencia, hace despertar el deseo. Muy bien, las buenas nuevas son que el Señor hace en el nuevo nacimiento o justificación un milagro que implanta nuevos deseos que van desplazando a los antiguos hasta que los dominan por completo. Ese aún es subyugado y sometido y va siendo cada vez más débil, llegando a estar completamente vencido al término de la gracia, y como ya vimos, el Señor lo extirpará en su segunda venida. Por lo tanto, y sigue diciendo la inspiración ahora, vamos a leer de la inspiración, debiéramos dedicar nuestras facultades mentales a comprender la terrible ruina que nos ha provocado el pecado, y debiéramos procurar entender el plan divino por el cual podremos ser restaurados al favor de Dios. Y se nos hace un llamado en este punto. Determine conocer, nos dicen en Testimonios, tomo 1, página 163, determine conocer lo peor de su condición. Asegúrese si tiene una herencia sublime. Haga un trato honesto con su propia alma. Con prontitud y seriedad, ore con corazón contrito, con severo autoexamen, desnudando el alma. No permita que acto alguno escape a ese examen crítico. Es lo que un servidor intentó sugerir esta semana. De que le pidiéramos al Señor que nos iluminara el punto más álgido quizá en nuestra vida. Y que estemos dispuestos, porque ahí está el problema, y es lo que vamos a ver enseguida. El problema, lo que más rehúye el ser humano, es que se examine la condición allá en el fondo. No nos gusta determinar, conocer lo peor de nuestra condición. Decimos, sí, yo soy pecador. Pero cuando de pronto otro nos dice, entonces las cosas se complican. Vamos a ver en lo que quería que fuera el centro de lo que vamos a ver hoy. Si bien ya queda menos tiempo, pero de todas maneras podemos en esto sacar la lección apropiada. ¿Por qué el Espíritu visitó y se fue? Hay muchísimo material que podríamos leer, pero he seleccionado apenas unas citas. La primera, la que estamos viendo. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esta oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. ¿Cuál problema destaca acá? ¿Cuál problema se destaca? La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas. Ahora, no fue lo único, pero ¿qué nos dice? Fue la base principal. Queridos hermanos, los prejuicios. En una declaración en Mensajes Selectos, la sierva del Señor dice, cuando permitimos que el prejuicio forme, digamos, parte de nuestra vida, ni un ángel del cielo. Aquí tenemos los prejuicios.
La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas fue la base principal del problema en Minneapolis. Perdón. Avancemos. Ayer, digo mejor, antes de ayer, en la última sesión donde analizamos la historia ya de manera concreta, no incluí este elemento porque justamente quería dejar el porqué para después, para estos momentos. Estábamos analizando el qué. En las primeras 3 sesiones nosotros vimos el qué, cuál fue el problema, cosa que, como dijimos, no es agradable. Ahora, si sabemos el qué y no sabemos el por qué, ¿cuánto vamos a solucionar? ¿Cómo sabemos la solución? Hay que saber el por qué. Ya vimos en la cita anterior un asunto principal. ¿Cuál? El que leímos. Falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas. Ahora aquí encontramos otro elemento que con esos dos suficiente, o con este suficiente o con el otro suficiente, pero cuando se juntan, pues ya no hay más que hacer. Leemos ahora el por qué no pudo el Espíritu Santo ser impartido en 1901, que fue básicamente también misma razón de 1888. Dice la sierva del Señor: cierto mediodía estaba escribiendo sobre la obra que podría haberse hecho en el último congreso de la Asociación General. Si los hombres en cargo de confianza hubiesen seguido la voluntad y el camino de Dios, aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella. La reunión terminó y no se había efectuado un cambio de actitud. Los hombres no se humillaron ante el Señor como deberían haberlo hecho, y el Espíritu Santo no fue impartido. ¿Por qué no fue impartido el Espíritu Santo? Porque los hombres no se humillaron ante el Señor. Seguimos leyendo otra cita que no creo que necesite comentario. Procuré ver la humildad de corazón. Nótese cómo empieza este asunto. Procuré ver la humildad de corazón que debiera siempre asentarse como una vestimenta apropiada en nuestros ministros, pero no la llevaban. Busqué el amor profundo por las almas que el Maestro dijo que debían poseer, pero no lo tenían. Quise escuchar las oraciones fervorosas, ofrecidas con lágrimas y angustia de corazón a favor de los impenitentes e incrédulos en sus propios hogares y en la iglesia, pero no se escuchaba ninguna. Unos pocos que son fervientes y humildes buscaban al Señor. No olviden de quiénes está hablando. En algunas de estas reuniones, 1 o 2 ministros sentían su responsabilidad y estaban sobrecargados como carretas bajo el peso de las gavillas. Pero la mayoría de los ministros no tenía más conciencia de la santidad de su obra que los niños. ¿Qué estoy destacando aquí? Y para nuestro beneficio, como ya vamos a ver, porque no se trata de dirigir la mira o el foco fuera de nosotros en este caso. Procuré ver la humildad. La cita anterior dice: los hombres no se humillaron. No hubo humildad. Y donde no hay humildad, no hay, escuchemos bien, donde no hay humildad, no hay nada. Y nada es nada. Hablando de lo que Dios puede aceptar. Donde no hay humildad, no hay nada. Por eso es. Y vamos a terminar con 3 pasajes a los cuales vamos a comentar algo. Tomen sus Biblias, por favor, y vamos a los textos que aparecen en pantalla. Antes de que eso ocurra, ¿cómo andamos? El Salmo 119, 67.
Y he escogido 3 pasajes de tantísimos que hay en la palabra del Señor, que nos hablan de este punto. En el Salmo 119, 67 nos dice: antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. O sea, al humillarse o al ser humillado, sí fue que no se quiso humillar y le tocó al Señor. Entonces, ahora dice, guardo tu palabra. Hermanos, recuerden esa cita clásica de Testimonios para Ministros, página 456, donde se nos define la justificación por la fe y como lo explicamos ya en las sesiones del momento, esa cita no puede referirse a un momento puntual, sino se refiere al proceso completo, como repito, explicamos, de justificación por la fe. Esa cita que dice, ¿qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Cambiemos la gloria del hombre por una palabrita. Justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo el orgullo del hombre. ¿Cuánto le cuesta al Señor lograr eso en nosotros? ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¿Cuánto le costó con un hombre de la antigüedad que le dio una tremenda visión? Y el hombre se impactó, pero se le olvidó. Después el Señor le permite ser testigo de 3 muchachos en un horno ardiendo a no sé cuántos grados y que salen absolutamente ilesos. Y todavía no. Y veía el ejemplo de esos muchachos. Y pasaron los años. Finalmente el Señor tuvo que tomar una medida que para el Señor no es nada agradable, pero que en su afán, en su deseo, en su anhelo de salvar, pues si lo obligamos, toma esas medidas. Y mandó a este personaje a comer clorofila durante 7 años. Ustedes saben de quién estamos hablando. Bueno, la clorofila es muy buena para el orgullo. Eso nos dice la experiencia en Nabucodonosor. Y a los 7 años, entonces, al fin, se logró. Se logró que esa persona permitiera que fuera abatida en el polvo su orgullo. Segunda de Crónicas 7:14 nos presenta la promesa que ocurre cuando se da ese primer paso. Segunda de Crónicas 7:14 es uno de los textos también clásicos que nosotros tenemos como adventistas, sobre todo cuando hablamos del reavivamiento, de esa resurrección de muerte a vida. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es que, hermanos, si se humillare mi pueblo, Jesús en el Sermón del Monte dejó muy claro que la entrada al reino de los cielos, la puerta se llama humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu, cámbialo por humildes, es la misma cosa. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque cuando eso ocurre, es como cuando una represa se destapa. Cuando una represa se destapa, lo demás se viene encima y no hay alternativa. Eso, las consecuencias siguen. Hasta cuando la represa no se destapa, bueno, es una situación. Pero cuando se destapó, permítame usar esa ilustración para las bienaventuranzas y para el reino de los cielos. Esas bendiciones que el Señor tiene allá en Mateo 5,
la naturaleza del reino, eso de la mansedumbre, de los misericordiosos, de los limpios de corazón, de los que tienen hambre y sed de justicia. Eso se destapa, eso llega cuando se destapó la represa. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y eso es lo que más le cuesta al Señor con nosotros. Qué tragedia, qué tragedia. Pero qué bendición cuando eso se le permite al cielo. Ahí está la promesa. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillaren mi pueblo y oraren y confesaren su pecado, etc., sanaré. Y ya referí a Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, eso que faltó en Minneapolis, eso que faltó en 1901, no debe faltar en mi hogar, no debe faltar en mi vida, porque es lo mismo. El problema es el mismo, no interesa con quién y en dónde. Entonces, yo debo permitirle al Señor, pedirle de corazón que eso tome asiento en mi vida. Querido hermano, no sé si usted encuentra difícil pedirle perdón al hijo, pedirle perdón a la esposa, si encuentra difícil reconocer que se equivocó. Si eso nos cuesta y no somos capaces y decimos es que no puedo, pues el asunto no está nada bien, no está nada bien. Porque debe ser un asunto muy fácil, en el que está conectado con el Señor. Qué fácil es decir, cuando se equivoca, perdóneme. Y cuando el otro se equivoca, qué fácil es perdonar. Y ustedes saben que esas dos cosas son siameses. No se da el hecho de que alguien realmente confiese su pecado de corazón, pero que no puede perdonar, que no es capaz de perdonar porque es que no es capaz. No, van juntas. El que no puede arrepentirse, tampoco puede perdonar. Y lo contrario, por supuesto. El que le cuesta terriblemente trabajo perdonar es porque le cuesta terriblemente trabajo decir me equivoqué y arrepentirse. Esto fue lo que trajo el problema, como leímos. Y mientras no le permitamos al Señor arreglar eso en nuestra vida, nunca podremos progresar en la vida cristiana. Cualquier ceremonia, cualquier acto, cualquier penitencia, cualquier aún propósitos evangelísticos, cualquier cosa de esas no funcionará para beneficio de nuestra salvación, a menos que en primer lugar le permitamos al cielo que abata en el polvo el orgullo de nuestro corazón y podamos, cuando lamentablemente nos resbalemos en alguna ira, en algún malentendido, como vimos también en alguna sesión anterior, cuando cometa un pecado, corra inmediatamente. Y les recuerdo, el Señor en su misericordia ha provisto diferentes oportunidades en el tiempo. En primer lugar nos dice, cuando cometa un pecado, corra. ¿Qué es eso? Perdí el dominio propio con algún miembro de mi familia. No debo esperar a la puesta del sol. Cuando ya me calmo, que ya el ataque de adrenalina pues tuvo su efecto y ya me calmé, el Espíritu Santo me dice qué fue lo que hizo. Es el momento para de una vez arreglar el asunto. Pero si soy durito porque el orgullo no me alcanza y entro en esa lucha que como que sí, como que no. El Espíritu Santo trabaja conmigo y me dice, bueno, prohibido dormir, no se ponga el sol sobre el enojo sin arreglar el asunto. Pero si yo soy así de duro de servicio, igual por allá que unos antiguos, el Señor me dice, bueno, tercera oportunidad que le doy, antes del sábado. No debe, no puede entrar al sábado así. Se ha amargado la vida toda la semana, ha amargado la vida a los otros por la falta de humildad, de humillarse.
¿Va a entrar así al sábado? Arregló la casa, barrió, preparó la ropa, lustró los zapatos y lo más importante, no lo va a hacer. ¿Se va a permitir entrar al sábado con una indisposición con otro ser humano? ¿Qué es eso que está haciendo? Bueno, me demoré. He estado retardado, pero el Señor en su gran bondad me va dando oportunidades. Hermanos, roguémosle al cielo. Y si queremos salvarnos, digámosle con seriedad lo que hay como mensaje en un canto que si meditamos en él y si lo cantamos de todo corazón, el Señor nos va a responder. Pero debemos prepararnos. Por allá es el himno 396 en el Binario Antiguo, donde dice: una es, Señor, mi petición, si en mi senda infiel erré, sea por agua o en crisol, oh, límpiame, límpiame de mi maldad, en tu crisol. ¿Sabemos lo que es eso? En tu crisol si es menester, no importa el medio. Pero resulta que nosotros queremos decirle al Señor cuál es el medio. Y el medio es que no nos duela. Y si tenemos un hijo que de pronto se desvió, por los motivos que sean, estamos orando y aún con lágrimas: Señor, vuélvelo a traer. Pero Señor, que no se caiga, que no se raspe, que no se le parta ningún brazo en ese proceso. Es el sentir humano. No importa el medio. Cuando oramos así de todo corazón, el Señor nos responde. Y tendremos que aceptar el medio y agradecer al Señor. Si el medio es irse 7 años a comer clorofila, si el medio es ser en un momento dado privado de la libertad, si el medio es el que sea. Gracias a Dios por la salvación que Él nos ofrece y que Él insiste para lograr en nosotros ese objetivo, y aún, como último recurso, usa los medios que nunca Él quisiera usar, pero que llegan a ser redentivos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que tengamos ese corazón y se lo pidamos a Él. Y entonces les animo. Espero que ninguno tenga ningún asunto pendiente con otro, pero es la oportunidad. Hoy, día de preparación, antes de entrar al sábado, que entremos al sábado en paz con Dios, con nuestro prójimo y a nivel de conciencia con nosotros mismos. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, cuánto agradecemos que tú quieres cada vez más trabajar en nuestras vidas para que podamos reflejar la imagen de aquel que vino a morir por nosotros. Señor, queremos aprender del que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es el único maestro. Ayúdanos a entender esto y a poner los ojos en Él para ser transformados a su imagen. Gracias por escucharnos. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Redentor e Intercesor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de Él. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual.
Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire estarán, cuando aparecerá mi Rey. Trompetas mil con él.